Bueno, vamos a iniciar este tema de gases. Mi nombre es Carelis Román y bueno, vamos a empezar. Como ya habíamos discutido en clase, ¿sí? Los gases tienen ciertas características, como por ejemplo que no tenemos forma ni volumen definido, adoptan la forma y el volumen del recipiente, son compresibles justamente por el hecho de que puedo cambiar el volumen, yo puedo expandir o comprimir el gas. Son mucho menos densos que los líquidos y los sólidos. Recuerden que los líquidos y sólidos la densidad se mide en gramos por mililitro, pero en el caso de los gases, como la densidad es muy baja, la medimos en gramos por litro. Además, como las moléculas dentro del gas están moviéndose completamente aleatoria, de manera completamente aleatoria y al azar, se pueden mezclar de manera rápida y uniforme, ¿sí? Todos los gases se mezclan sin importar las características del gas, ¿sí? Ahí no importa si es polar o no es polar, todos se van a mezclar, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de la presión del gas, porque los gases ejercen presión. Y ojo, aquí recordemos que la presión la definimos como la fuerza por unidad de área, ¿sí? Y bueno, ¿cómo pueden ejercer las moléculas esa fuerza por unidad de área? Recordemos aquí de nuevo que dentro del gas tenemos millones de moléculas que están moviéndose al azar y cada una de esas moléculas que está en movimiento en algún punto va a chocar con la pared del recipiente, ¿sí? Cada uno de estos choques con las paredes del recipiente va a ejercer una cantidad de fuerza en la superficie, ¿sí? Eso es presión, ¿sí? Y no estamos hablando de una molécula, estamos hablando de millones de moléculas que están en continuo movimiento y continuamente ejerciendo esa fuerza en la superficie, ¿sí? Por eso el gas ejerce presión. En el caso de la presión del gas, de las unidades, tenemos que la podemos medir en atmósferas, ¿sí? En milímetros de mercurio, y aquí, ojo, importante mencionar que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio, que también es igual a 760 torr, que también es igual, si lo queremos medir en PSI, a 14,7 PSI, ¿sí? Hablemos un poquito de ese gas con el que tenemos continuo movimiento, que es la atmósfera, ¿sí? Recordemos que la atmósfera es una mezcla de gases, tenemos nitrógeno, oxígeno, ¿sí? Argón en menor proporción, otros gases. Bien, esa masa de aire, esa masa de gas que tenemos sobre nosotros ejerce, por supuesto, también presión, que es lo que llamamos presión atmosférica, ¿sí? ¿Cómo medimos la presión atmosférica? La presión atmosférica la vamos a medir con el barómetro, ¿sí? Inventado por Evangelista Torricelli en el 43. Este instrumento consta de un tubo de vidrio de aproximadamente 1 metro, ¿sí? Ese tubo de vidrio se sumerge en mercurio líquido, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Imagínense que yo tengo un tubo de 1 metro full de mercurio, lleno de mercurio, y rápidamente lo volteo sobre una canasta con mercurio líquido, ¿sí? ¿Qué me dice la lógica? Que la gravedad va a ejercer su efecto y el líquido, el mercurio que está dentro del tubo, va a tender a bajar, ¿sí? Eso es cierto. Pero así como está la fuerza de gravedad alando el líquido hacia abajo, también está la presión atmosférica, ¿sí? Ejerciendo esa presión por unidad de área sobre la superficie del líquido, y cuando esas dos fuerzas se balancean, llegan a equilibrio, vamos a tener una altura de exactamente 760 milímetros al nivel del mar, ¿sí? Lo que nosotros denominamos como una atmósfera, ¿sí? Esa es la presión atmosférica. Bien, cuando yo quiero medir la presión de un gas dentro de un recipiente, ¿sí? Ya no voy a utilizar el barómetro, porque esa es para la presión atmosférica. Necesito utilizar un manómetro, ¿sí? Manómetro hay de dos tipos. Tenemos manómetros abiertos, ¿sí? Fíjense que el manómetro consta igual de un tubo. Dentro del tubo hay un líquido manométrico, no necesariamente es mercurio, va a depender del manómetro. Y este líquido manométrico va a estar jugando con nosotros para medir esa presión del gas dentro del recipiente, ¿sí? Entonces yo puedo tener un manómetro cerrado cuando el tubo está conectado de un lado al gas y del otro lado al vacío.
Y también puedo tener un manómetro abierto, donde por un lado tengo conectado el gas y por el otro lado tengo la presión atmosférica, ¿sí? Entonces fíjense que aquí hay dos diferencias fundamentales, ¿no? En el que está cerrado, esto está al vacío y sobre todo se usa para medir presiones muy bajitas, ¿sí? En el caso del manómetro cerrado, la presión del gas va a ser directamente la presión que yo mida con esta diferencia de altura, ¿sí? Esta diferencia entre el que va a existir en el manómetro, del líquido manométrico, me va a dar un indicativo de la presión que está ejerciendo el gas en el recipiente. ¿Cómo mido esa presión con esta altura? Esa presión la voy a calcular multiplicando la densidad del líquido manométrico por la gravedad por esa diferencia de altura, ¿sí? ¿Qué pasa? Que en un manómetro abierto, ¿sí? Ya yo tengo una relación de dos presiones. Por un lado tengo la presión atmosférica y por el otro lado tengo la presión del gas, ¿sí? Entonces esta presión del gas ahora va a ser la presión atmosférica más o menos la presión que me dé este delta de altura, ¿sí? ¿Por qué coloco más o menos? Porque va a depender de hacia dónde esté nivelado este líquido manométrico. Si yo veo que el líquido manométrico está corrido hacia este lado, hacia el lado de la presión atmosférica, ¿qué me quiere decir? Me quiere decir que la presión del gas es superior a la presión atmosférica, ¿sí? Y es por ello entonces que el líquido manométrico se corre hacia este lado, ¿sí? Y entonces en ese caso voy a sumar, ¿sí? Mi presión del gas va a ser igual a la presión que me dé ese delta de altura más la presión atmosférica. Si por casualidad estuviese del lado contrario, el líquido manométrico estuviese corrido hacia este lado, quiere decir entonces que la presión del gas es inferior a la presión atmosférica y en ese caso no voy a sumar, sino que voy a restar, ¿sí? Sería la presión atmosférica menos la presión del delta de altura, ¿sí? Bien. Aquí les traigo un ejercicio muy sencillo para que practiquemos, ¿sí? En este caso me dicen lo siguiente: se tiene un manómetro abierto conectado a un recipiente con gas. Me dice la diferencia de altura H en el líquido manométrico se midió en 2,5 centímetros de mercurio. Quiere decir que el líquido que está aquí adentro del manómetro es mercurio, ¿sí? Esto nos facilita muchísimo la vida porque quiere decir que el delta de altura va a ser directamente la presión en milímetros de mercurio. O en este caso en centímetros de mercurio me lo están dando. Me dice, si se sabe que la presión atmosférica es de 0,96 atmósferas, ¿cuál será la presión del gas? ¿Sí? Vamos a calcularlo rápidamente, ¿sí? ¿Cuál será la presión de este gas? ¿Sí? Bien. Ojo, aquí como necesito tener concordancia de unidades, voy a llevar esto todo a la misma unidad, ¿sí? Vamos a llevar esta presión atmosférica a milímetros de mercurio, ¿sí? Ojo, recordemos que tengo 0,96 atmósferas y yo sé que una atmósfera, lo acabamos de comentar, corresponde a 760 milímetros de mercurio, ¿cierto? Bien, vamos a hacer el cálculo. ¿Cuánto me da eso? 0,96 por 760 y tengo un resultado de 729,6 milímetros de mercurio, ¿sí? Bien, voy a tomar ahora este delta de altura, ¿sí? Esa presión del delta de altura, dicen que está en 2,5 centímetros de mercurio, ¿sí? Ojo, y recordemos que aquí que un centímetro, ¿sí? Corresponde a 10 milímetros, ¿no? ¿Sí? Quiere decir que eso sería 2,5 por 10. Esto viene siendo 25 milímetros de mercurio, ¿sí? Ahora vamos a analizar esto, ¿no? Fíjense que el líquido manométrico de nuevo está corrido hacia este lado, ¿no? Hacia el lado de la atmósfera. Quiere decir que estamos en un escenario en donde la presión del gas es superior a la presión atmosférica, ¿sí? Quiere decir que en este caso voy a sumar. Yo voy a decir que la presión del gas va a ser igual a la presión
atmosférica más la presión del delta altura, ¿sí? Quiere decir que serían entonces 729,6 más, no sé bien, más 25, ¿sí? Quiere decir que mi presión del gas no es otra que, a ver, 729,6 más 25. Quiere decir que nuestra presión del gas es de 754, un poquito feo este 4,6 milímetros de mercurio, ¿sí? Esa es la presión del gas dentro del recipiente, ¿sí? Bueno, espero que este video haya sido útil y más adelante seguimos.